acá, de vuelta en De Gira Mundial, en Radio Botellón, en la cervecería del Botellón, acá en Diagonal 74, esquina 45, donde era Steaks, donde los viejos de los 90, 2000, más que nada. ¿Cómo andan, chicos? Cipriano, Marco. Bien. Todo tranquilo, por suerte acá, un poquito de frío, un falso verano y de vuelta al invierno, lo último que se viene. Horrible. Y bueno, hoy con invitado Paulo Bota, que en un rato lo vamos a tener acá al aire. Estamos ahí empezando a comunicarnos. Y también vamos a subirnos a la jirafa en el segundo bloque, charlar un par de cosas. Entre ellas, bueno, un golpe de estado en África, justo que hace un par de semanas venimos hablando de que hay que poner la lupa en África. Sucede esto. Y también, bueno, quería hacer una mención, por ahí ustedes me acompañan, en repudiar el bochornoso acto de ese burócrata pro COVID que entró adentro de la cancha de juego con un arma. Con un arma, bueno, gravísimo lo que sucedió en Sao Paulo, ¿sí? Este agente de la Anvisa, ¿no? Que interrumpió el partido a los 5 minutos porque supuestamente había 4 jugadores argentinos que no habían. Todo un vericueto medio extraño, un show. El Dibu Martínez, que es uno de los damnificados y perseguidos por este ridículo señor, comentó que es toda una movida política. Claramente, Dibu, gracias por igual reafirmar eso, porque viene bien que los jugadores de fútbol también digan cuando hay una movida política como esta. Y bueno, nada, dicen que es Bolsonaro. Yo no creo nada que es Bolsonaro, al revés. Para mí es una movidita que le hizo alguien ahí en el estado de Sao Paulo para ensuciar un poco a Bolsonaro. No sé qué dicen ustedes. No sé. Después en la jirafa vamos a hablar de algunas cosas de Brasil, que tenemos algunos temitas para tener en cuenta, pero bueno, después vemos. Mi reflexión es que con Grondona esto no pasaba. No, ayer habrás leído mi tweet, Cipri, en el que digo, me parece que el que tiene que estar a cargo de la AFA en este momento es para zafarla muy bien es Juan Sebastián Verón. Yo creo que ni se le cruzaba la cabeza a nadie hacer algo así si Verón fuese. No se le hubiese escapado a Verón, eso. Ahí te banco. Yo lo odio, pero es un burócrata en serio. En fin, parece ser un escándalo que acá, bueno, igual vamos a profundizar también en el segundo bloque, pero una vergüenza, todo preparado para ver el partido y nos cagó el domingo. Un burócrata del Estado brasileño nos arruinó el fin de semana, el domingo. Claro. Así que bueno, ya mencionado esto, podríamos presentar a Paulo Bota. Acá Marco facilitó la entrevista, hizo el contacto. La verdad que siempre está bueno recibir gente en De Gira Mundial. No lo estamos pudiendo ver, seguramente en un rato se va a sumar la imagen. No sé si nos escucha del otro lado ya Paulo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, los escucho bien. Perfecto. ¿Cómo está, Pablo? Un especialista en lo que es el Asia Central. Asia Central, el Gran Medio Oriente. El Gran Medio Oriente. Un académico con una amplia trayectoria, así que vamos a tener bastante para charlar un buen rato, me imagino. Te agradecemos, Pablo, ya de antemano, obviamente, de estar acá, compartir este momento acá de Gira Mundial. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto poder participar. A ver, Paulo, para romper un poco el hielo y por ahí hacer una pregunta un poco amplia por ahí. ¿A qué te referís con Gran Medio Oriente? ¿Cómo podemos definir estas regiones de Asia Central, Gran Medio Oriente, a las que vos bueno, estudiás más en profundidad, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que el concepto en sí de Medio Oriente son conceptos geopolíticos, no geográficos. Eso significa que lo que uno determina que es esta región está más dado por el interés que uno tenga en ella desde el punto de vista político que por accidentes geográficos que pueden ser invariables. Esto es, no es que a partir de este río, de esta montaña, esto que es otra región, sino que eso depende de lo que nosotros consideremos de nuestro interés. Siempre nosotros hacemos un análisis muy simple y es ver cómo estos países los consideran las cancillerías de los 5 países más importantes del mundo, aquellos que tienen asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y para sorpresa vemos que
otros incorporan. Tenemos ahí alguna Estamos interferencia. hablando hoy. Algunos problemas de comunicación. ¿Está ahí? Sí. ¿Me escucha? Ahí te escuchamos Sí. medio cortado. Medio que se corta un poco, pero sí, se escuchaba hasta hace un ratito. Ahí. ¿Estamos? No sé. Bien, te decía que. Ah, ahí va, ahí va. ¿O no? No, te Ahí está. decía, cuando miran Medio Oriente, vemos que hay diferencias. Afganistán y Pakistán, otros lo dejan fuera. Paulo, ¿querés, Medio Oriente, no. podrías apagar la cámara? Capaz que, porque se escucha muy entrecortado acá, el productor nos dice si podría ser esa posibilidad para que salga más de corrido. Perfecto. Gracias, Paulo. No, déjame ver. No, por favor, no sé, bueno, Ahí está. Ahí cosas se que escucha. pasan Ahí en se estos escucha bien. momentos de pandemia. Sí, sí, La sí. virtualidad es así. Sí, sí. No, bueno, en definitiva, cuando uno habla de el Gran Medio Oriente, básicamente lo que habla es de esta región geográfica de la zona euroasiática, los países mayoritariamente de habla árabe, los países donde se habla turco, los países donde se habla persa, también donde se habla hebreo, como el Estado de Israel, y básicamente podremos definirlos como estos 5 países de Asia Central, los famosos STANs, los 3 países del Cáucaso Sur, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, los países clásicos de Medio Oriente, los grandes, digamos, Irán, Turquía, Siria, Arábiga, Israel, Egipto, incluso, por supuesto, y también, por lo menos así lo entienden los norteamericanos desde hace casi 2 décadas, incluyendo lo que se llama el AFPAC, Afganistán y Pakistán, tomando en cuenta que su interacción con los otros países que acabo de mencionar son importantes. Entonces, toda esa enorme región, muy variopinta, de estados con muy diversa tradición cultural, pero que en sí comparten el eje de sus relaciones de carácter político y económico y religioso y cultural, es lo que nosotros llamamos Gran Medio Oriente. Es un poco más amplio de lo que antes se llamaba Medio Oriente, que generalmente se hacía referencia pura y exclusivamente al mundo árabe, pero creo que también tiene una mayor capacidad explicativa. Bien, muy bueno. Sí, es una región, digamos, bastante más amplia, lo que, como vos decís, ¿no? De hablar siempre de Medio Oriente, quizás muy centrado en todo lo que es, no sé, la zona del Golfo Pérsico, digamos, entre medianamente Turquía e Irán, ¿no? El Gran Medio Oriente me parece que es una zona mucho más ampliada, que además tiene un montón de cuestiones para analizar. No, yo te quería preguntar, como también interiorizarnos todavía un poquito más de esta caracterización que hiciste recién, ¿por qué es una región estratégica, ¿no? Uno puede pensar que es una zona de comunicación entre, no sé, Europa o el mundo occidental y el Lejano Oriente o Asia-Pacífico, que hoy es una de las zonas más dinámicas de la economía internacional. Pero también es una zona de amplios recursos, de petróleo, de gas. Así que bueno, no sé, nos gustaría saber tu visión sobre por qué es una región estratégica el Gran Medio Oriente. Mira, las razones son muchas. En primer lugar, no sé si, bueno, yo creo que tenemos un problema con la cámara, pero Sí. la conexión, pero me parece que digamos que hay que tener en cuenta un mapa en la cabeza para poder ubicarse, ¿no? Si uno toma esa enorme masa, la masa más importante continental que hay en el mundo, que es lo que llamamos la masa euroasiática, la zona que nosotros denominamos el Gran Medio Oriente está ubicada precisamente en el centro y suroeste de esa gran masa euroasiática. Entonces ahí tenemos, en primer lugar, grandes núcleos poblacionales, que está bien, uno puede decir, no tienen la importancia que pueden tener China o India, que tienen poblaciones contadas en miles de millones, pero sí tienen países con grandes grupos poblacionales, ¿no? Pakistán 200 millones, Turquía 80 millones, Egipto 100 millones, Irán 80 millones también. Entonces, desde el punto de vista poblacional son importantes. Luego, desde el punto de vista de los recursos, los principales recursos gasíferos y petroleros
o los más importantes, están también en esa región. Por otra parte, no es solamente que hay recursos gasíferos y petroleros, sino que son esos recursos que están cerca o relativamente cerca de los lugares donde esos recursos pueden ser consumidos. Estoy refiriéndome a la gran potencia en ascenso que es China, que necesita para su economía, y también a la pequeña parte de ese gran masa eurasiática que es la península europea. Y además porque es una zona donde hay un altísimo grado de conflictividad y todas las potencias del mundo, ya sea las locales como las extrarregionales, han tenido en los últimos 50 años injerencia. No solamente Rusia como responsable, digamos, como sucesor directo de la Unión Soviética, o ahora la República Popular China, sino también otras potencias regionales como Turquía, Irán, Egipto, o también extrarregionales, ¿no? Estados Unidos, algunos países europeos, todo el mundo tiene algo que decir en esa región. Entonces, si uno combina la situación geopolítica que tiene, perfecto, mire, ese mapa lo muestra claramente, ¿no? Lo que vos ves ahí en el color un poco verde más oscuro es el Medio Oriente tradicional. En color verde claro son los países que formaron parte de la ex Unión Soviética, los 3 países del Cáucaso Sur y los 5 de Asia Central. Si ves en color verde más brillante a la derecha del mapa, al este, verás Afganistán y Pakistán. Y si ves un poco los colores de verde hacia el oeste, el norte de África, verán lo que llaman los países del Magreb. Pues toda esa enorme región, como verás, está geopolíticamente en el centro, ¿no? Hay puntos nodales del comercio internacional, el Canal de Suez, el Golfo Pérsico, el Bab el-Mandeb, el Mar Rojo, digamos, zonas que no se puede concebir el comercio internacional sin hacer referencia también a esa región. Por tanto, estabilidad o inestabilidad en esa región es de interés para toda la comunidad, no solamente para los que viven ahí. Bien, clarísimo. Cipri, sí. No sé si vos querés... No. Sí, ahora y pensando ahora en lo que ocurrió en Afganistán, ¿cómo pensás que se va a reconfigurar la región en sí y qué papel puede tener, por ejemplo, China o Rusia con la retirada a partir de la retirada de Estados Unidos? Mira, creo que hay una forma de verlo, es ver lo que puede afectar a corto plazo, que es básicamente lo que uno está más seguro. Lo que está a mediano y largo plazo, pues generalmente implica tanta cantidad de variables que uno nunca puede estar seguro. Y después de lo que nos ha pasado el año pasado con el COVID, ¿viste? Mirar el futuro hay que ser un poco más humilde al respecto, ¿no? Pero digamos, día a día. Cuando uno mira a corto plazo, lo que uno primero ve es que hay un impacto central en los Estados Unidos de América, en el sentido de que se ve afectado, por lo menos es lo que hoy se percibe, su prestigio a nivel internacional. Pero es algo de cortísimo plazo. Yo no estoy convencido, ni mucho menos, que esto vaya a afectar el liderazgo internacional de los Estados Unidos, ni mucho menos. Mira, cuando el crecimiento chino se mida en yuanes, sino en dólares, estaremos hablando del fin realmente del poderío de los Estados Unidos. Cuando la mayoría de las personas que la estén pasando, cuando la mayoría de las personas en el mundo que la estén pasando mal quieran emigrar a China, podremos hablar de realmente de la capacidad de atracción china. Hasta tanto y en cuanto puede gustar más, puede gustar menos, pero la realidad es que lo primero que se ve es esto, es un impacto en su credibilidad, en su prestigio, pero no significa la caída de los Estados Unidos, ni mucho menos. En segundo lugar, un impacto directo que también es muy interesante, y es que durante los primeros años del siglo XXI, sobre todo durante la primera década, hubo un énfasis muy importante en la idea de cambio de régimen o democratización desde afuera hacia adentro, desde arriba hacia abajo, esta idea de que se podían cambiar sistemas políticos y por lógica consecuencia también sistemas culturales a partir de una presión externa. Eso también va a ser abandonado, ¿no? Porque no solamente que no ha dado resultado en Afganistán, tampoco ha dado resultado en Irak y en muchos otros lugares. Entonces, vamos a ver seguramente a cortísimo plazo el abandono de esta idea
nadie quiere exportar valores, no se va a ver exportar democracia, ni mucho menos, y un golpe, por lo menos a corto plazo, en el prestigio. A mediano plazo y también a corto plazo, pues seguramente lo veremos, que tanto China como Rusia, en un contexto internacional de competencia entre grandes potencias, van a utilizar precisamente esto que le ha pasado a Estados Unidos para, como digamos, como arma de propaganda. Claro. Eso es muy claro. Lo que puede pasar más allá, pues está todavía por verse, pero por lo menos eso es lo que hoy tenemos a cortísimo plazo, y me parece que es algo que hay que considerar. No es algo menor tampoco, por cierto, ¿no? Claro, no, imagino a China también que le conviene, digamos, apostar a una región estable, pensando en esto que es una región productora de energía que China consume y que también es una región donde transita, digamos, mercadería que sale de China, ¿no? Cuando hablamos de las nuevas rutas de la seda y demás, que supongo que le conviene apostar a una estabilidad, que haya tranquilidad, que haya paz, ¿no? Mira, toda potencia, su principal interés en el sistema internacional es la estabilidad. Primero porque son los que están ganando, ustedes están hablando de fútbol, ¿no? Esto como esto, el que está ganando no quiere cambiar nada, ¿no? No quiere cambiar nada, la cosa sigue así, no quiere cambiar. Si estás ganando con el equipo, no cambies nada, no cambies las reglas, no cambies los jugadores, todo el mundo conservadoras. No pretenden generar cambios estructurales. En el caso de China, además, que es una potencia básicamente comercial, de mucho más de la estabilidad, porque no se puede hacer comercio si es en un ámbito de inestabilidad, ¿no? Entonces esas dos cosas me parece que son centrales. China sí también ve, sobre todo a Pakistán, que tiene cada vez relaciones más profundas, como su camino más directo hacia el Índico, ¿no? Si ustedes ven ahí un mapa, verán que Pakistán, ahí limitando con India, es el camino directo entre Índico, pasando por un solo país, no hay que pasar por varios países. Y en este sentido, Afganistán también aparece como un interesante para India, no solamente porque se dice, porque todavía realmente hay hacia la potencialidad de muchos de sus recursos naturales, empezando por el litio y además otras tierras raras. Bien, ahí la estabilidad, seguir y bueno, avanzar en ese sentido. Bien. Andy. No, por ahí comentar un poco el tema que también hacía mención Cipri respecto al interés, la estabilidad en Asia Central. Por ahí hay que entenderlo también, que es un lugar donde China tiene que volcar su mercadería, ¿no? Un poco para no generar un problema interno, empezar a buscar otros mercados donde volcar los productos que puedan sostener el nivel de capitalización que hay en China, para que no se les genere inflación, no se desvaloricen los productos. Hoy en día, por ahí con estos países, Kazajistán, Uzbekistán, ¿cuál es por ahí China el que más intereses tiene? Tengo entendido que tiene algunos puertos secos en Kazajistán, pero por ahí Uzbekistán no se sabe tanto de qué tipo de relaciones mantiene ahí. Mira, desde el punto de vista energético, que es básicamente lo que más le interesa a China en esta región, tiene dos grandes. Y Turkmenistán con respecto al gas. Digamos, los intereses muy claros que tiene con esos mercados realmente son, para los volúmenes que maneja China, son casi, digamos, son cosas muy menores, ¿no? Pensá que Kazajstán tiene 18 millones de habitantes, Uzbekistán tiene 30 millones y es el más poblado. Estamos hablando tal vez de una ciudad media en China, ¿no? En términos comparativos. Tanto no son mercados que con capacidad de
absorber una enorme cantidad de productos, pero sí son mercados a que le pueden servir poner un pie en una región de manera tal de asegurar proyectos de infraestructura y generar lo que le interesa a China, que es que puedan seguir exportándose materias primas de esos países de manera constante y bajo una especie de supervisada, un control supervisado de parte de China, ¿no? Entonces, en el caso, ahí tenemos a dos buenos socios, que son Kazajstán en petróleo y Turkmenistán en cuanto al gas, y el resto de los países, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán, pues son países que son socios menores, pero no solamente por su importancia, a excepción de Uzbekistán, en términos poblacionales, sino porque además lo son, ¿no? Fíjense que Kirguistán, Tayikistán tienen menos de 10 millones de habitantes cada país, por lo tanto, digamos, no son importantes, sino que están en la región, en ese sentido. Y después a China en realidad es un país que yo, a Kazajstán, tal vez la región es el país que más conozco, he tenido oportunidad en los últimos 8 o 9 años de viajar muchas veces y tener buena vinculación con colegas de la región. Y en realidad China genera muchas preguntas en estos países, ¿no? Kazajstán tal vez es el país que tiene sentimientos más antichinos de la región, digo yo, ¿no? Y ahí hay dos cosas que me parece que son muy interesantes para nosotros desde aquí. Primero, una cosa es lo que piensa el gobierno y otra es lo que piensa la gente, ¿no? El gobierno lo ve a veces desde el punto de vista más geopolítico, más estratégico, y la gente lo ve desde el punto de vista más urgente, diario, ¿no? Entonces, ahí siempre hay una división que básicamente, para hacerlo muy simple, te diría, los gobiernos tienden a ver a China muy bien y la gente tiende a ver a China muy mal, o sea, tener una muy mala imagen. Claro. ¿Pero por qué? Porque en realidad los proyectos de infraestructura generan, como te decía, preguntas que no tienen fácil respuesta. Te las planteo, ¿no? Primero, estos proyectos que financia China, ¿tienen que ver con las necesidades de desarrollo de estos países o solamente son el resultado de una respuesta a una necesidad logística china? ¿Sí? Para decirlo en nuestros términos, ¿qué están haciendo los ferrocarriles de los ingleses en el siglo XIX, donde crearon una red de ferrocarriles en Argentina que servía más para la exportación de productos que para la integración de nuestro territorio? ¿Sí? Claro. ¿O realmente están ayudando a desarrollar estos países? Esa es una primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta es, está bien, bueno, van a desarrollar tal esquema o tal obra de infraestructura. Bien, ¿quién la va a financiar y quién la va a construir? ¿No? Porque está bien, China financia, pero muchas veces en estos casos no solamente que financia, sino que también lleva a sus propias empresas, con lo cual, digamos, queda muy poco para el lugar, ¿no? Claro. Incluso en algunos casos lleva a los propios trabajadores, que eso ha generado, en el caso de Kazajstán, como te decía, que estoy más familiarizado, muchas protestas, ¿no? Porque dice, bueno, mire, están haciendo una ruta que pasa por mi pueblo y resulta que yo no tengo trabajo y vienen trabajadores chinos a hacer la ruta, ¿no? ¿No sería mejor que me den el trabajo a mí? Esto, ¿no? Y después hay una pregunta dos preguntas más que son también mucho más incómodas y que ya sí nos adelantamos hacia el futuro, y es, bien, si este proyecto de construcción se hizo en función de las necesidades chinas, si este proyecto se hizo a partir de una financiación china, bien, ahora resulta que su gestión, ¿en manos de quién va a estar? Obviamente, ¿no? Va a estar en manos realmente de empresas chinas que van a hacer cargo de la gestión, los puertos secos, o los puertos, o las rutas, los ferrocarriles, porque son las empresas que realizaron toda la inversión y que quieren obviamente ver después protegida esa inversión y recuperar lo que han hecho, ¿no? Y al final una pregunta que hoy por hoy es meramente teórica, pero también hay que señalarla, es ¿qué pasaría el día de mañana si, como estábamos hablando hace unos minutos, hay algún grado de inestabilidad en la región? ¿Qué va a dejar una empresa china que construyó algo que es importante, que lo pagó y que lo gestiona, que su seguridad esté en manos de otro Estado, o van a estar las mismas empresas chinas más dispuestas a a asegurar que la seguridad de esa inversión esté en manos, la protección de esa infraestructura esté en manos de soldados chinos? Claro. ¿Sí? Son preguntas, como les digo, que en estos lugares mucha inquietud
Y a mí, desde mi punto de vista, es lo que justifica en gran medida por qué nosotros tenemos tarde hablando de estos temas. Porque esas preguntas que hoy en Asia Central, que se están haciendo en la subsahariana, creo que también deberíamos comenzar a hacernoslas nosotros con respecto acá en nuestra región, en Iberoamérica. Sin ni hablar. No, y cada vez más se ve la presencia de China en financiar obras de infraestructura, este tipo de cosas, así que me parece, como vos decís, son preguntas que también se tienen que empezar a escuchar con más fuerza acá en América Latina. Te quería preguntar, por lo menos la última pregunta por mi parte, en cuanto a Rusia, me parece que, bueno, la cuestión de China me parece que está clarísimo por lo que vos comentás, que tiene una presencia bien vinculada a lo comercial, a lo logístico, ¿no? En ese sentido. Pero China tiene una presencia, Rusia tiene una presencia bastante fuerte en términos militares, ¿no? No sé, por ejemplo, el conflicto de Armenia-Azerbaiyán, que recrudeció bastante estos últimos meses, fue como, si se quiere, el garante de la firma del cese al fuego, con los puntos que se puso en común, etc. Y estuvo muy presente en la guerra en Siria, sobre todo bancando ahí a Bashar al-Assad, al presidente sirio. Y una suposición mía es porque ahí tiene su base en Tartus, ahí en el Mediterráneo, ¿no? ¿Cómo interpretás vos los intereses que tiene Rusia, sobre todo en términos militares, en toda esta región, o estratégicos? Mira, las grandes potencias, cada una de las grandes potencias desarrolla su propio esquema de vinculación en áreas periféricas, ¿no? China es si yo tengo que decirlo en términos muy simples, diría: China primero comercia, se convierte en tu principal socio comercial, después se convierte de a poco en un gran socio de inversiones, y después llega un momento en que te hace propuestas políticas que al mejor estilo del Padrino uno no puede decir que no, ¿no? Entonces, ese es más o menos el esquema. ¿Cómo? Te va seduciendo de a poco, digo. Claro, ¿no? Ese es el esquema, ¿no? El caso, por ejemplo, de Estados Unidos tiene una estrategia distinta. Estados Unidos, obviamente, en las regiones, identifica claramente amigos y enemigos y organiza sus relaciones en la región en función de un esquema que yo diría que es bastante simple, ¿no? Los amigos de mis amigos son mis amigos, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, una cosa así, ¿no? En el caso de Rusia tiene una mecánica distinta. La mecánica rusa es hablar con todo el mundo. Ellos hablan, si vos lo habrás visto, el presidente Putin está sentado con el primer ministro israelí, está sentado con el príncipe heredero saudí, está sentado con el presidente iraní, está sentado con el presidente turco, con todos a la vez, ¿no? Claro. Y en realidad genera lo que nosotros denominamos espirales de cooperación. Esto es, nadie se quiere levantar de la mesa porque tiene miedo de que si se levanta de la mesa, los que se quedan sentados obtengan algo más, y por lo tanto nadie se quiere levantar. Y además Rusia, como ustedes mencionaban recién, tiene un esquema que yo te diría que es un poco más realista en términos de política internacional. Ellos generan apoyos militares y luego hacen negocios, ¿sí? Es al revés, ¿no? Entonces, China primero hace negocios, después pide apoyo político. Rusia primero da apoyo en términos militares en algunos de estos países y después obtiene beneficios políticos y después obtiene beneficios económicos. Entonces, cada una de estas potencias tiene su propia lógica a la hora de vincularse con estas regiones, y en el caso que mencionabas de Rusia, yo creo que Rusia hoy por hoy hay que acostumbrarse a que es una potencia mediterránea, en el mar Mediterráneo, el este del Mediterráneo, en esa zona que también es tan rica en gas. En los últimos 10 años se han descubierto muchísimos yacimientos, pues es una zona de gran interés para Rusia, y la base en Tartus, sus inversiones en Chipre, sus relaciones con Egipto y con Libia, digamos, eso marca una tendencia que su intento ahora de generar una nueva base en el Mar Rojo, en Sudán, implica una tendencia que, bueno, que hay que tomar nota. Bien, clarísimo. Te traslado una pregunta que nos hace acá un oyente a través del chat de YouTube, sí, que nos pregunta: de los países STAN, creo que Kirguistán es el único que tiene un régimen parlamentario y que intentó tener un sistema más democrático. ¿Por qué termina siendo uno de los más inestables? Nos pregunta. ¿Es así? En realidad Kirguistán lo que ha sufrido son varias de estas modificaciones que podemos denominar revoluciones de colores del año 2005 en adelante.
En realidad lo que hay que señalar es que estos países tienen lo que nosotros denominamos teóricamente le podemos decir, no sé, transiciones democráticas imperfectas, ¿no? Claro. Todavía no se han completado sus transiciones democráticas al mejor estilo occidental. Y ahí de nuevo hay que decirlo que cuando las grandes potencias tienden a pensar en la región, por lo menos lo que ha resultado claro en los últimos años es cuando tenían que poner en la balanza, por un lado estabilidad y por otro lado democratización, pues priorizaban estabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, Kirguistán es un país pequeño, es un país que no es importante en cuanto a los recursos que estábamos mencionando, que tiene una gran diversidad, digamos, tienen una diáspora importante, gente kirguisos que viven en otros lugares, claro. Y que en realidad eso ha sido la base de la inestabilidad que ha vivido en la última década, ¿no? Ha habido choques con Tayikistán, problemas con kirguisos en Kazajstán, kirguisos viviendo en Rusia, digamos, es la región menos estable, pero también hay que decirlo, tal vez es el país menos estable con menor también capacidad de generar inestabilidad más allá de sus fronteras. Ahí está, clarísimo. Gracias. Bueno, Paulo, te agradecemos mucho por la entrevista, estuvo muy, muy clara. Pudimos adentrarnos un poco a cómo es la lógica por ahí regional que tienen incluso estos tres países, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, que por ahí los oyentes no suelen escuchar tanto de estos países y bueno, siempre está bueno traer a alguien que tire un poquito más de luz sobre estos temas que también en la escuela a veces es difícil darlo, lo digo como profesor, a este tema y bueno, está bueno como siempre tenerlo un poco más presente. Así que bueno, muchas gracias acá de Gira Mundial por haberte sumado y brindarnos tu tiempo, que no es cosa menor, ¿sí? Por favor, gracias a ustedes y disculpen los problemas logísticos que se dan por estas cosas pasan. Hay que traer el 5G, por eso, hay que vengan los chinos. Claro. Bueno, Pablo, no es que lo traigan, sino que nos piden. Claro, sí. Ese es otro tema también. Bueno, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao, chao. Chao. Bueno, muy claro, ¿eh? Lástima la interferencia ahí al principio, pero... Muy claro, sí, pero eso son cosas... Hay que esperar que vengan acá con un poco de capital a poner una internet en serio como la gente. Bien, consigna. Nos olvidamos de preguntarle a Paulo la consigna. Es verdad. Que era, la vamos a repetir para los que estén escuchando, que es, ¿cuál fue tu ganador favorito de un premio Nobel? Muy bueno. Después vas a explicar por qué. Después vamos a explicar por qué, claramente. Así que vamos a la pausa. La musiquita, no sé quién se encargó. Me encargué yo. Hice un gran trabajo de investigación. Me fui a Azerbaiyán a ver qué músicos había por allá y encontré a una chica, Aysel, es su nombre, y el tema es I Call You Another Day. Bueno, ojalá esté bueno. In Wayne, cause I needed no one. I'll call you another day. Come and keep me tight when you feel okay. I will almost stay if you feel it's over. It's time for being coward. I'll call you another day. I will find a way, ain't gonna run away. I wouldn't contemplate, but I had to go on. In Wayne, cause I needed no one. You call my name, and every moment hurts me, but I won't forget. I can't deny. It's not the main and you are battle of making my brain. I want you back, I want to take you there. You call my name, but every moment hurts me, but I'm all the game. I can't deny it's not the main and you are battle of making my brain. I want you back, I want to take you there.
temazo, no se puede creer. Le doy 3 puntos. Está bien, Bueno, pónganse a buscar música de Asia Central a ver cómo le va. No, yo lo banco. Ya al final se volvió un poco repetitivo, pero bueno. Bueno, la clásica sección del medio. 3 al medio, esta vez. Ya hace un rato 3 al medio. El tema, faltaba el temita. Ahí está, ahora sí. Ahora sí estamos. Arrancamos. Me ahora tapaste ese tema. Bueno, ¿querés empezar? ¿Efeméride, Marco? O... Yo tengo una efeméride. A ver. Sí. El Dato 4 de septiembre, es decir, hace 2 días atrás, pero de 1970 se realizaron las elecciones presidenciales en Chile. Sí. Un viernes, un dato raro, que resultó ganador Salvador Allende Gossens, candidato de la Unidad Popular. El 1. Una elección con una particularidad que sacó un poco menos de 100.000 votos de diferencia con el segundo, Jorge Alessandri, que miembro del Partido Nacional, de la derecha chilena, que había sido presidente entre el 58 y el 64. Sacó casi 37% Allende, un poco más del 35% Alessandri, y como por la constitución de ese momento ninguno de los dos lograba tener una mayoría, tuvieron que ir al Parlamento, que bueno, ahí se terminó de confirmar, mejor dicho, la elección de Allende el 24 de octubre como presidente de Chile, después de Allende haber pasado por 3 elecciones presidenciales donde había quedado lejos de lograr la presidencia. Y bueno, después ya al final lo sabemos todo, que se conmemora ahora el 11 de septiembre el golpe de Pinochet, y bueno, y la muerte ahí de Allende dentro del Palacio de Gobierno. Es Palacio de la Moneda, ¿no? Sí, el nombre. Palacio de la Moneda. Palacio de la Entré en Moneda. duda en un segundo. Casa de la por eso- Moneda. La Casa de la Moneda. Entré en duda un segundo y por eso no lo dije. Sí. Allende es como uno de mis políticos latinoamericanos favoritos, pero no sé si el 1 para mí. Para consigna de otro día. si Es querés. muy grosso, para considerar muy grosso. Lo banco un montón. Siempre me escucho los discursos en distintos lugares que ha hecho Allende, son buenísimos. Hay uno muy bueno en la Universidad de México, que lo vi por primera vez, por ahí vos te acordás, Marco, en Esquel, cuando fuimos en nuestro primer año de la facultad, un viaje a Esquel, no a la mina. En esa época éramos progre con Marco y estábamos en contra de la mina. Ahora yo estoy a favor que revienten los cerros. Mentira, acá de gira mundial odiamos las mineras. Salvo que nos financien. La polémica del día. Salvo que nos sponsoreen. Bueno, pero pasaron, ¿te acordás? No sé si te acordás, una parte del discurso, un fragmento. No me acuerdo, pero. Y también te creo pasaron una canción de Amparo Ochoa, La Maldición de Malinche, que es un esa sí me temón, acuerdo. Esa sí. y lo conocí ahí. Pero bueno, ese discurso lo conocí ahí y me encantó y es un grosso, Allende. Cipri, Traje efeméride, no traje datos. estamos todos con efeméride. Los datos los dejamos Dale. para el último bloque. Para cuando el Bitcoin reviente, que está por reventar. Ahí está. 6 de septiembre de 1930, el primer golpe militar en la Argentina, por lo menos del siglo XX, cuando Uriburu derroca a Hipólito Yrigoyen, y da comienzo a lo que conocemos como la década infame. ¿Sí? Va a ser el primer golpe de 6 que va a sufrir nuestro país. Así que bueno, no quería dejar de mencionarlo. No, está bien. Siempre hay que acordarse de los golpes militares. Se hayan hecho en el año que se hayan hecho. Bueno, entonces me queda a mí Contanos. la efeméride / consigna. Ahí va. Bueno, nosotros hablamos hoy de la cuestión del premio Nobel porque se conmemora otro aniversario del nacimiento de Luis Federico Leloir, un médico franco-argentino, más argentino que francés, pero bueno, nació en París en 1906. Y bueno, un gran químico, ¿no? A ver, ¿alguno sabe qué hizo? ¿Alguno sabe qué hizo? Cipri, ¿sabés qué hizo Leloir? ¿Qué hizo? No, te pregunto. No sé. Un instituto. Un instituto, un palacio. No, hizo estudios sobre los nucleoides de azúcar. ¿Se acuerda? Hizo un par de descubrimientos sí. que ameritaron que le den el premio Nobel. No de la paz, sino el premio Nobel de química. El que vale en serio. El que vale en serio. Habría que ver después cuáles son, pero son un par de categorías. Capaz que algún oyente que está nos puede mandar por el chat. Pero química, matemática no hay, es economía. Hay de la paz, de literatura. Creo que son 4 o 5 categorías. Y Física también, ¿no? ¿O física, es verdad.
las que valen. Nada de premio Nobel de la geografía. ¿Sabes la cantidad de la ciencia chantas? política. La cantidad de chantas que si llega a haber una categoría así. Pero bueno, entonces nuestra efeméride era: ¿cuál es tu premio Nobel favorito? Ganador del premio Nobel favorito, pero a nivel mundial puede ser cualquiera. Muchos eligieron, algunos argentinos, otros extranjeros, pero bueno. Mucha respuesta ahí por Instagram. Mucha respuesta. Así que, Marcos, si querés arrancar vos. Yo voy a arrancar y lo voy a linkear con lo que comentó Cipri. Me voy a la década infame para rescatar una figura de ese periodo medio sombrío de la historia argentina. Voy a destacar a un premio Nobel de la Paz, Carlos Saavedra Lamas. Me la robaste. Mirá cómo menos mal que arranqué. Bisnieto de Cornelio Saavedra, un dato de color, ¿no? Pero más allá de eso, familia patricia, por supuesto. Casado con la hija de Roque Sáenz Peña también, si quieren más datos de color. Fue el canciller durante el gobierno de Agustín Pedro Justo, del 32 al 38. Agustín P. Justo. Agustín P. Justo, más conocido. Sí. Y le dieron el premio Nobel de la Paz porque fue el que encabezó la conferencia de paz del Chaco en 1935, que fue el que se firmó el armisticio entre Bolivia y Paraguay, en pleno conflicto de la guerra del Chaco. Se firmó el protocolo de Buenos Aires y ahí se termina la guerra. Años después se llega al acuerdo limítrofe que mantienen, digamos, hasta la actualidad en todo el territorio del Gran Chaco, que era el que estaba en conflicto. Y esa conferencia de paz del Chaco, como les decía, estaba compuesta por Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos. ¿Sí? Y esa participación, dándole fin a la guerra, les sirvió como premio Nobel de la Paz. Un reconocimiento a nivel internacional. Y como otro dato de color, también fue el que pregonó por mantener la postura neutral de Argentina durante la Guerra Civil Española. Así que ese es mi premio Nobel favorito, Carlos Saavedra Lamas. ¿No bancaba las brigadas internacionales? Y digamos que estaba en un gobierno un poco más cercano a Franco que a las brigadas, bueno, así que por lo menos se mantuvo neutral. Está bien. Pluma. Me di cuenta, no conozco muchos premios Nobel, o que me anime a decir cuál. Voy a la segura, Adolfo Pérez Esquivel, que es activista por los derechos humanos, contra la dictadura en América Latina. Y si no, estaba entre Obama, Al Gore y Pérez Esquivel, así que... Polémico Obama, claro. Tirar Obama. Perfecto. Yo había traído el que trajo Marco, pero me traje uno... Vamos. Por las dudas, volviendo a la región de la que venimos hablando todos estos lunes, que es Malala Yousafzai, no sé bien cómo se pronuncia, que es una activista pakistaní que ganó el Premio Nobel de la Paz también en el año 2014 con 17 años. ¿Sí? Es la más joven en la historia que ha recibido... ¿Me repetís el nombre? Malala Yousafzai. ¿Sigue viva Malala? Sí, sigue viva. Vive en Londres, si no me equivoco. Contaste, tuvo un... Ella es luchadora por los derechos civiles y especialmente por los derechos de las mujeres en Pakistán. Y eso le valió que en el año 2012 un activista talibán se subió a un micro en el que ella estaba y le pegó 3 tiros, sí. Uno en la cabeza, por lo que estuvo en estado crítico por mucho tiempo, pero fue transportada al Reino Unido rápidamente, donde finalmente se pudo recuperar y desde entonces vive ahí. A los 2 años de ese hecho, pasó a ser muy reconocida a partir de eso y a los 2 años, con 17 años, ganó el Premio Nobel de la Paz. Esa misma respuesta nos mandó Eliana Zanini, le mandamos un gran saludo. Lo mandó la líder. La líder, sí. Ahí va. Bueno, gracias Eli por el aporte también, igual que Cipri. Yo había pensado en uno más pintoresco, que conocí su historia por una película, ¿sí? Que se llama Una mente brillante, que trata la historia de John Forbes Nash, que es un matemático norteamericano que generó una teoría sobre la geometría diferencial, también contribuyó como a los procesos de negociación. Esto es una teoría que había, no soy matemático obviamente, lo único que puedo sacar es el promedio de la media y la mediana como mucho, ahí. Pero él generó toda una especie de teoría que entra a jugar también la cuestión de las negociaciones. Entonces, como les había dicho, no se podía recibir el premio de matemática porque no existe el premio de matemática. Al profesor Nash le dieron el premio de economía, ¿sí? Justamente porque contribuye al estudio de las negociaciones, esta teoría que él construyó.
todos sabemos que las matemáticas en realidad es un lenguaje universal, así que tranquilamente puede entrar en cualquiera de las categorías, creo yo. Nadie puso en el chat, hablando de categorías de YouTube, las cuántas categorías hay, etcétera. Así que bueno, una lástima cómo nos falló la audiencia ahí. Acá Nicolás Trivi dice que no hay Nobel de matemáticas porque a Don Nobel lo había abotonado la novia por un matemático y entonces les tenía bronca. Había escuchado algo muy parecido. ¿Está chequeado esto? Yo escuché la misma teoría que Nicolás Trivi, así que para mí no es humo, es real. Y ahora voy a pasar a leer, si les parece, las contribuciones de la gente, que la verdad que están haciendo mucho el programa las contribuciones de la gente. Y acá, espera que primero... Mucho. Pero hoy 170 respuestas hubo, así que elegí las mejores, obviamente, de las 170 respuestas. Me parece bien. Porque si no se nos va el programa. Pero sí, varias respuestas. Y ahora arrancamos por Mauri Villafañe, que dice Barack Obama. Tuve varias de Barack Obama, se entiende la ironía, que ganó el Premio Nobel de la Paz. No recuerdo bien el año, 2009. 2009 me parece. En los 2 años estaba bombardeando Siria, pero sin tapujos, reventando infantes en los hospitales. El premio ya lo tenía. Pero bueno, ya tenía el premio, así que... Federico Villegas dice Marie Curie, la banco mucho a Marie Curie. Se ve que en la escuela de la que fuimos nos metieron mucha cosa con Marie Curie porque mucha gente que fue pedagógico, corregime Sirpi, le gusta Marie Curie, conoce la historia de memoria de Marie Curie. Martín Luther King, dicen acá, Gerba Gómez, debe ser pariente tuyo, Cipri. Puede ser. Premio Nobel de la Paz de 1964. Gastón de Jesús dice Einstein sin dudas, también premio Nobel 1923, puede ser, a la física. Mapamundites dice Favaloro. Ya otra persona me había dicho Favaloro también. Pero no ganó. No ganó, pero es recontraválido porque pero se lo merece. Se lo recontra merece. Se lo merece. Sol dice Pérez Esquivel, ¿sí? Bien. Argentino. Contribuyó mucho en la cuestión de la memoria en la Argentina para que no vuelva a suceder nunca más la dictadura. Y sigue muy vigente. Es presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, la CPM acá en la provincia de Buenos Aires, y siempre va a estar ligado a las cuestiones de los derechos humanos, ¿no? Ando Loco, que se llama Andy Milstein en realidad, dice César Milstein por lejos, claramente es sobrino, nieto o bisnieto de César, está chequeado ese dato también. Arias Lucas dice Obama, sin dudas, demuestra que el de la paz es un premio marketinero sin sentido, estamos todos de acuerdo. Pero bueno, ¿por qué lo dice? ¿Porque era negro? Es como dice Bilardo, dame la Copa del Mundo, dámela. ¿Qué me importa que sea marketing? Dame loco. Si hay que matar, ¿sabe cómo? Eso piensan ellos, no nosotros. Acá en Gira Mundial estamos en contra de la violencia por parte de los estados para con otros estados y otras minorías. Luz Reitano dice Thomas Mann, el escritor alemán, autor de Muerte en Venecia, entre otras novelas. No sé si lo tienen. No. Después acá Juan Igris dice Carlos Saavedra Lamas, igual que acá Marco, primer argentino y latinoamericano en recibirlo. Tomá. Andrés Politi dice Martin Luther King, sin explicar por qué, así que asumimos que es por la cuestión de la lucha de los derechos civiles. Aymara Zanotti dice Federico Lilobar, porque inventó la salsa golf. La contribución a los azúcares nucleoides no importa. Importa que haya hecho la salsa golf. Y si no, ¿qué le pones a los palmitos? Banco mucho la salsa golf, pero para mí le falta un giro todavía. Pero que todavía no se descubrió, porque es un proceso, no es que ya terminó. Así que viene otro premio Nobel de Química. Claro, hay que continuarlo. Hay que continuarlo. Y después Pato Raimundo también dice Obama. Espérame que me voy al privado, Marcos, si me das 2 segundos. O sí, te esperamos tranquilamente. Y mientras acá respondieron qué categorías hay. Dale. Nobel de la Paz. Bien. De Fisiología, de Química, Literatura, Física, Economía. Y abajo preguntan, ¿nadie dijo Bob Dylan? Que es verdad, el último ganador de... Hablando el año pasado. Hablando de Bob Dylan, hoy les di una canción en inglés a mis alumnos para que traduzcan de Bob Dylan, Blowing in the Wind. Y les comenté, Dylan, premio Nobel de Literatura, porque obviamente es poético lo que escribe o lo que canta Bob. Yo lo banco, no sé ustedes. Sí. Es un gran patriota norteamericano. Sí, el número 1. Después viene Bruce Springsteen.
Esperen, que acá tengo el privado. Me dicen, a ver, acá... Bueno, no. Me dijeron, me perdí la consigna. No te la perdiste en realidad. Nunca la respondiste. Acá me tiran Obama también, porque dice que cómo puede ser que le den a pesar de haber iniciado guerras. Acá me dicen Milstein y bueno, listo, ya está, eran esas contribuciones nada más. Muy bien. Raro que Nicolás Trivi no haya contribuido a la consigna. Por ahí no le parece apropiado esta cuestión de galardonar. Claro, sí, efectivamente. Así que bueno. Ahí estamos. Ahí cerramos con las consignas. Me encanta la selección de las consignas y que siempre podamos meter la palabra favorito porque justamente es la esencia. La idea. Pero hoy yo pensaba que es cierto, en cuanto a la polémica, que cuando hay un asesinato o algo, yo ya vengo pensando una que es polémica, que va a ser ¿cuál fue tu magnicidio favorito? Para no lo digas ya. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando suceda. Favorito polémico. Pero bueno, porque puede ser, por ejemplo, la muerte de Julio César en el pasado. O no lo puedes calificar como un magnicidio favorito. Bueno, ese. puede entrar. ¿Viste? Así que bueno, ese lo pensé mucho. Pero bueno, cerramos la sección del medio y abrimos la sección y nos subimos arriba de la jirafa. A una jirafa que se banca bastante peso de los tres y nos vamos a dar una vueltita. Si querés, una vuelta express. Una vuelta express. Mencionamos un poquito lo que pasó en Brasil, por ahí que tenés algunos datos más, Marco, y después contamos un poco la particular situación también que se vivió en Guinea y Marruecos. Bien, y además coinciden los dos la cuestión del partido de fútbol. Del partido de fútbol y la suspensión. En Brasil, en realidad, más de lo que pasó, me interesa plantear algunas cosas que pueden llegar a pasar mañana, el 7 de septiembre, que es se celebra el Día de la Independencia en Brasil. Y Bolsonaro ha llamado a movilizarse a la población que esté a favor de su gobierno, lo cual genera una gran preocupación en muchos sectores de la población y de algunos partidos opositores brasileños. Y además ha habido lo que se llama la Internacional Progresista, es un grupo de expresidentes y mandatarios y representantes de izquierda progresista, como lo quieran llamar, que han manifestado públicamente una carta mandando su preocupación, diciendo que esta es una insurrección de Bolsonaro que pone en peligro la democracia en Brasil. Ya muchos medios están empezando a hablar de la posibilidad de un autogolpe, ¿no? Porque acá hay una discusión de Brasil con el Supremo Tribunal Federal, pues Bolsonaro quiere cambiar una cuestión de la votación, incorporar al voto electrónico una cuestión de una certificación en papel, que el Supremo Tribunal no se lo permite por ahora. Entonces, por eso es que es en ese momento que Bolsonaro empezó a instalar el fantasma del fraude para las elecciones del año que viene. Entonces, bueno, hay algunas sospechas y bueno, ¿qué pasa si va un montón de gente y de repente se les ocurre a todos los seguidores de Bolsonaro hacer la gran Capitolio en Estados Unidos y meterse a los juzgados del tribunal o intervenir, intimidar a los jueces y otro tipo de cuestiones, ¿no? Así que bueno, mañana... Hay que llamar al BOPE si pasa eso. No, y además acá hay una cuestión que muchos policías, la policía de Brasil, que aparte es militarizada, ya se han manifestado a favor de esta movilización y que muchos incluso se sumarían a las manifestaciones, ¿no? Entonces acá hay una cuestión a tener presente. No es mucho más que eso, es más como, bueno, estemos atentos a ver qué pasa mañana, pues se va a hablar seguramente bastante en las próximas horas de lo que suceda mañana en Brasil y ver cómo siguen esta situación, ¿no? Sí, hoy salió un documento de distintas personalidades, sobre todo América, pero algunos dirigentes europeos también, alertando de esto, ¿no? Claro, guarda con el autogolpe, porque bueno, Bolsonaro viene jugando con esta idea ya hace 2 meses, ¿no? Acá lo venimos charlando y todavía falta un año para las elecciones, así que todo puede pasar. Pará, no vas a decir nada de la Anvisa. ¿Y la Anvisa qué crees que diga? Que se está fomentando el fanatismo pro-COVID con armamento. Entró armado el tipo. Así dice. Parece. Un peligro. Eso es lo que pasa cuando un discurso empieza a radicalizarse, porque el discurso del COVID también se puede radicalizar. Quedó a la vista ayer. Y que encima se usó como herramienta política para hinchar las pelotas. Yo sostengo que nada que ver Bolsonaro con esto y que fue una movida del Estado paulista. No sé. Para mí hay que ver qué pasa mañana para ver cómo sigue. Hablo de la ignorancia. ¿El Estado paulista responde a Bolsonaro o es contra? No, pero listo, ya está. No hay más que discutir. Sí, pero enseguida uno de los hijos de Bolsonaro salió a criticar a la selección argentina. A calificar de malandras a los argentinos.
Me encanta esa, malandrines. Malandrines. Para mí es una movida en contra de Bolsonaro. Igual es válida tranquilamente que él también haya querido demostrar, miren lo pulenta que soy, que para un partido de... Ojalá le salga el tiro por la culata, le den los puntos a Argentina. Corta. Bueno, Cipri, te voy a comentar, capaz que vos podés agregar un poco de datos. Este domingo estaba el partido programado. Era un domingo de fútbol y pasaron cosas. Escuchame, estás en Guinea, estás tranquilísimo, el sol pega, estás cerca de la línea ecuatorial, hace más o menos 27, 28 grados. Te juntás a tomar unas cervezas calientes, porque claramente no existe la cerveza fría, para el partido Marruecos-Guinea. Clasificatorio a la selección, a la Copa Mundial de Qatar. Y de repente, bueno, ves el partido, esto que el otro. Se suspendió. Y se suspende. No salen los jugadores. Y ves que, no sé, imagínate los jugadores de Marruecos que están ahí, que no los dejan salir. Y de repente le dicen los jugadores marroquíes, che, no se sale a jugar el segundo tiempo porque... El partido. Porque... Un golpe de Estado. Bueno, prefiero que venga el bobito de la Anvisa con el bufo antes que haya un golpe de Estado. Porque... vale. Ayer a la mañana, a la mañana nuestra, ahí empezaron a llegar imágenes de la capital, Conakry, filmaciones de celular, todo muy casero, donde se veía mucho movimiento de militares cerca del Palacio Gubernamental, se escuchaban tiros por todos lados. Y salió un documento donde se afirmaba que Alpha Condé, el presidente, hasta ayer, presidente de 83 años, había sido detenido por un sector del ejército, que es las fuerzas especiales, fuerzas de élite, comandadas por Mamadi Doumbouya. Es el líder. Ese es el líder, ex legionario francés. Yo una vez conocí un legionario francés, un legionario extranjero francés. Mirá. No se jode. Y no. Estamos hablando de fuerzas especiales, fuerzas de élite. Bueno, y ahí a las pocas, todavía ellos dijeron que lo habían destituido. Primero el ministro de Defensa lo negó, dijo que no había pasado nada de eso. Pero también, ya para el mediodía, había imágenes del presidente rodeado de militares. No se sabe dónde está. Ellos dijeron que está en un lugar seguro, que fue atendido por un médico, que de salud está bien, pero que efectivamente lo habían destituido, que habían suspendido la Constitución y que el gobierno, las instituciones gubernamentales también estaban suspendidas. Mientras fronteras, todo. Cerró las fronteras. El primer anuncio fue el cierre de fronteras, la suspensión de la Constitución y la creación de un Comité Nacional para la Reconstrucción y Desarrollo. Primero, por ahí, como decía Paulo, es bueno ubicarse en mapa, ¿no? Porque cuando hablamos de Guinea hay que tener en cuenta que hay 4 Guineas en el mundo, 3 de las cuales están en África. Nosotros estamos hablando de Guinea, que está en... Guinea Secas. Guinea Secas, ¿sí? Ahí en Occidente, contra la costa del Atlántico, cerca de Mali, que hablamos la semana pasada, Costa de Marfil, Liberia y Sierra Leona ahí limitan, y también limita con Guinea-Bissau, que fue colonia portuguesa. De la Guinea que estamos hablando fue colonia francesa hasta 1958. Más hacia el sur está Guinea Ecuatorial, colonia española, y después tenemos Papúa Nueva Guinea allá en Oceanía. Pero bueno, los hechos fueron estos, ¿sí? Alpha Condé, que asumió en el 2010, en las primeras elecciones democráticas que tuvo el país desde su independencia en 1958. Estaba entrando en su tercer mandato, lo cual asumió el año pasado su tercer mandato, lo cual ya fue cuestionado por muchos, porque digamos forzó ahí la Constitución para ascender. Y bueno, y ayer se dio esta movida militar que lo sacó del poder. Hoy ya anunciaron la apertura de las fronteras, la libertad a presos políticos y reunión con algunos ministros del gobierno destituido como para normalizar la situación. Y ante la condena de la Unión Africana, la Unión Europea, la ONU y bueno, diversos países del mundo, ya hoy dijeron, lo que le importa a las potencias es que todos los contratos comerciales se iban a respetar. Hay que tener en cuenta que Guinea es productor del mineral bauxita, que se usa para la producción de aluminio, y que ante esta situación se había disparado el precio del aluminio ayer, lo cual bueno afecta a intereses comerciales de todo el mundo.
Pero bueno. Pablo Roca de joda. Claro. Y la situación todavía, bueno, Alpha Condé sigue detenido, no se sabe bien dónde está. Hoy hubo manifestaciones festejando su detención porque hay que decir que hay mucho descontento también, hay acusaciones de corrupción, de mucha concentración de poder. Y también había descontento porque hubo una suba de impuestos muy grande y de combustible sobre la población que, digamos, fue el detonante para que los militares finalmente lo corriesen. Así que bueno, es una situación abierta, hay que ver cómo sigue de acá en más. Seguiremos al tanto estos días. Bueno, vamos a ver. Ojalá aparición con vida de Alpha Condé para por lo menos garantizar un poco que no están en manos de unos sanguinarios. Sí, ya hoy Comité Nacional de Reconstrucción y Desarrollo que anunciaron va a estar integrado en principio por militares, de distintas regiones. Así que estamos, Guinea, de 10 años le duró la democracia, vuelve, digamos, a la senda de gobiernos no aprendieron nada antidemocráticos y autoritarios. No aprendieron nada, che. Así que bueno. Y así la población que viene de la selva, ¿viste? No, esa era otra cosa. Bueno, nos van a venir un día... Boko Haram nos va a venir a buscar. Bueno, Pluma, gracias por bancar siempre ahí atrás. Cipri, gracias por venir. Marco, gracias por venir. Andy, gracias por venir. Sin duda. Nos vemos la semana que viene con un poco más de gira mundial. Esperemos que pasen cositas. La idea era la semana que viene tener un programa especial porque se cumple un 20 aniversario, uno de los momentos más grosos de la historia, por lo menos contemporánea. Y bueno, estoy hablando del atentado de las Torres Gemelas, sin duda. Que es un hecho que cambió la geopolítica. Y estaría bueno hacer un programita especial, me parece, ¿no? Respecto a eso. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Burning, burning, I've got the fire inside of me that's burning, burning, burning. What? Make the right choice and the censorship will sail. Avoid the evil things because they never will prevail. Study, preserve your culture and find back your roots. Spread the word of righteousness and care for every youth. Look around and see your people in despair. Some filled with the money, yet they find it hard to share. Everybody wanna reach it up, so them achieve, they would kill and then a little things to reach. Achieve, 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 achieve. I've got the energy, I've got the energy inside of me that's burning, burning, burning. Got the energy inside of me that's burning, burning, burning. I've got the fire inside of me that's burning, burning, burning. I've got the fire inside of me that's burning, burning, burning. Jack glory is above I and I. Selassie I keep us from falling. Wickedness shall prevail, but only for a little while. That's why I'm standing on. Do it right, to do right, to live right. And that is the energy. To stand up and fight with all of the permission. Whoa, whoa, it's well King, it's well God. No time must the king free the people bad. The people must obey and follow the trial. Me a the shepherd and the music of the rod. Chant an evil Babylon will fall. And Mama Africa will build up her walls. I'm living in a positive world. Positive thinking, positive action, positive words I use to survive. That's the energy. I've got the energy inside of me that's burning, burning, burning. I've got the energy inside of me that's burning, burning, burning. I've got the fire inside of me that's burning, burning, burning. I've got the fire inside of me that's burning, burning, burning. We
life over there. Cause we're not only human beings, we're also spiritual beings. The power of the man is not in the flesh. The power of the man is in the mind. And that's our energy. I've got the energy inside of me that's burning, burning, burning. I've got the energy inside of me that's burning, burning, burning. I've got the fire inside of me that's burning, burning, burning. I've got the fire inside of me that's burning,